A todos, el director general de la Fundación San Pablo en Andalucía, secretario general de la ACDP Sevilla, gracias, enormes gracias por esas palabras tan amabilísimas y tan generosas de presentación. No puedo decir efectivamente que fuéramos amigos, nos hemos conocido hace un rato, pero sí puedo decir que ya lo somos. Por tanto, pues además de otros muchos elementos positivos de esta visita fugaz, demasiado fugaz a Sevilla, me voy a llevar algunos buenos amigos. Estoy encantado de estar con vosotros y únicamente, insisto, siento quedarme tan poco tiempo porque venir a Sevilla es siempre un placer, es un privilegio y con la comodidad actual del desplazamiento mucho más, porque en el universo CEU, por tanto, en la asociación, en la fundación, en las universidades, en los centros educativos de la marca CEU, no es que me sienta como en casa, estoy literalmente en casa y por tanto, aunque me agrada mucho esa amable visión de vocación de servicio como objetivo para estar hoy con vosotros, para mí es que es un verdadero placer estar aquí. Recordaba antes en alguna charla que mi relación con el CEU empieza como alumno en la Fundación Universitaria CEU San Pablo, en Madrid, cuando era todavía colegio universitario, y es tanto lo que el CEU ha tenido que ver en mi vida que el aspecto más importante de ella, que es mi vida matrimonial y familiar, pues nace allí. Mi esposa, Gemma, que no ha podido venir con nosotros, era mi compañera de clase del CEU en el año 73 y hoy día también es profesora en la Universidad de San Pablo. Y además allí también nació mi vocación profesional por la historia de las ideas políticas, por el derecho constitucional, por, en definitiva, la reflexión sobre los asuntos públicos. He tenido la oportunidad de participar con alguna frecuencia en los congresos católicos y vida pública, en Madrid varias veces, en Valencia hace poco, en Sevilla hoy por primera vez. Pero desearía que no fuera la última. Y por todo ello, en lugar de preparar una intervención formal, una intervención académica, una intervención llena de citas y de elementos, llamémoslo puramente eruditos, pues lo que he preparado es unas reflexiones generales para pensar con vosotros en voz alta sobre el tema que me proponen. Por cierto, hay que tener razones políticas para la esperanza para una tarde de sábado a las 4, estar aquí presentes para oír estas reflexiones en lugar de estar, en fin, merecidamente descansando de todos los duros trabajos que trae la vida a lo largo de la semana. Mi amable presentador formulaba la pregunta en interrogante: ¿hay razones políticas para la esperanza? Yo voy a contestar inmediatamente: sí. Y puedo admitir desde el primer momento que causé cierta sorpresa, incluso cierta perplejidad, que yo diga que como español, como creyente, como persona vinculada con el mundo de lo público, estoy esperanzado en el presente y en el futuro de España. Por muchas razones que tienen que ver también con algo que, sin lugar a dudas, está relacionado con nuestra forma de ser. Yo me siento profundamente orgulloso de ser español y además, y ahora os cuento una anécdota de mi vida familiar, no podría ni querría ser otra cosa, y lo digo por lo siguiente. El origen de mi familia es Asturias. Pendás es un pequeño pueblo, un pueblín, como dicen por allí, que está situado pues aproximadamente a medio kilómetro de Covadonga. Como decía mi queridísimo padre, que en paz descanse, pues ¿qué vamos a hacer sino españoles, no? Si uno abre la ventana y se encuentra don Pelayo así asomado a las cumbres asturianas. Como mi padre era juez de profesión, era magistrado, la vida le llevó a Barcelona y yo nací en Barcelona. Muy orgulloso estoy de ello. Y después la vida nos llevó a Santander, y luego a Las Palmas, y luego a Alicante. Y luego me fui a Madrid a estudiar, y me casé con Gemma, que es de León.
Mis hijos son madrileños y hemos veraneado en Andalucía durante muchos años, y cerquita, en Marbella. ¿Cómo no voy a querer y a haber percibido la realidad de España, por mucho que desde una perspectiva sectaria, desde una perspectiva dogmática, se pretenda discutir? Y por eso puedo decir que tenemos virtudes, sin duda, pero que tampoco nos faltan algunos defectos. Y entre los defectos está una cierta tendencia al pesimismo, a la melancolía, al dejarnos llevar por lo negativo, a pensar que todo lo malo nos ocurre a nosotros, y no es verdad en absoluto. Yo tengo una inmensa admiración pues, por los grandes escritores de la generación del 98, eran magníficos literatos, pero nos dejaron pues, una herencia de pesimismo y de en fin, no podemos salir de una situación negativa. ¿Qué va? ¿Qué va? Con sus grandezas y sus servidumbres, la historia de España está a la altura de las mejores del mundo. No vamos a hacer un campeonato contra nadie, no sé si es la primera, la segunda o la tercera, pero a la altura de cualquiera otra de las grandes naciones europeas, y nuestro presente, por supuesto, ofrece sombras, pero también ofrece luces y ofrece perspectivas positivas. Puedo entender a quienes, precisamente por cariño a nuestra nación y a nuestros valores, critica la situación actual, siempre que lo haga de buena fe. Si por debajo de la crítica late una idea falsa de que España es un fracaso histórico, de que siempre nos va mal, de que siempre somos los peores, de que siempre llegamos tarde a todo, me niego rotundamente a admitir ese planteamiento. ¿Por qué hay razones para la esperanza? Primero, porque eso es una actitud que en la vida ofrece siempre una repercusión positiva cuando se afrontan los problemas con el deseo de superarlos, cuando uno no se deja llevar por el desánimo. Es una actitud vital positiva y que también tiene un fuerte componente cristiano. Lo dije en las jornadas de Madrid, lo repetí hace poco en Valencia y lo vuelvo a decir hoy aquí. Felicito a los organizadores por el rótulo que preside esta reflexión. Razones para la esperanza. Vamos a contemplar las cosas siendo conscientes de que tenemos problemas, de que tenemos problemas graves, de que estamos en una situación difícil, pero que esta sociedad tiene muchos elementos, muchos mecanismos, muchas posibilidades de afrontar los problemas. Que, por cierto, los hemos tenido muy graves a lo largo de la historia y probablemente bastante peores. Yo suelo decir, se lo digo mucho a mis alumnos, que me miran con un gesto casi de sorpresa, diciendo, vamos a ver, vosotros sois, y yo también, de unas generaciones privilegiadas que, por ejemplo, ¿qué es una guerra? Lo sabemos por los libros o por las películas. La generación inmediatamente anterior a la mía la vivió en sus propias carnes. Los europeos del siglo XX vivieron 2 guerras mundiales. Es decir, claro que tenemos problemas, claro que padecemos una seria crisis económica, claro que padecemos una seria crisis de valores, pero en la historia ha habido muchos problemas y siempre hemos sido capaces de afrontarlos. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que yo creo que podemos confiar en las posibilidades de esta sociedad para reaccionar? En primer lugar, yo tengo una inmensa confianza en las clases medias españolas. Esta es una sociedad de clases medias, no hace falta inventar nada. Aristóteles decía pues, hace 25 siglos que el factor de estabilidad de una sociedad son precisamente esas clases medias. El éxito colectivo que ha sido España, con todas sus dificultades desde hace tiempo, pues ha permitido que tengamos una sociedad donde la inmensa mayoría, al margen de los gravísimos problemas de desempleo y de los que hablaré después, tenga la posibilidad de acceder con cierta normalidad pues, a los bienes básicos de la vida, a la vivienda, al vestido, a la alimentación, incluso a la cultura. Es decir, podemos con esfuerzo, con trabajo,
con una vida que es dura y difícil, pero ciertamente estamos en condiciones de tener una vida francamente digna. No siempre, no en todas las épocas, ni en todas partes se puede vivir una vida digna. En el propio mundo contemporáneo tenemos inmensas zonas, por decir un ejemplo obvio de África, donde no existe ni siquiera ese mínimo vital que permite poder subvenir a las necesidades básicas. Y las clases medias españolas siempre han tenido valores, siempre han tenido principios, siempre hemos sido educados en una ética del trabajo, del esfuerzo, de la honradez, del sentido de la responsabilidad. Lo hemos aprendido en nuestras casas y estoy seguro de que todos nosotros procuramos transmitirlo a nuestros propios hijos. Si me permiten, y vuelvo a utilizar el tono coloquial, ¿no?, digno de tarde de sábado después del café. Hablaba antes de mi querido padre, pues recuerdo que una vez, tendría yo 8 o 10 años, pues hacía una colección de cromos de fútbol y había en una mesilla de noche pues una moneda de 2 reales, ¿no?, de aquella que recordarán muchos de ustedes, y entonces pues yo la cogí y me fui a comprar cromos. Y a la vuelta mi padre no me riñó en absoluto, me dijo: Benigno, nunca cojas algo que no sea tuyo sin pedir permiso. Y me dio a continuación un duro, para demostrar que no se trataba de reprocharme aquello, se trataba de enseñarme una lección. Bueno, pues esas cosas que muchos hemos transmitido, o que procuramos transmitir a nuestros alumnos, a nuestros hijos, son valores que en esta sociedad existen mucho más de lo que parece. Quizá porque hay que distinguir entre lo que pudiéramos llamar la espuma, el oleaje, y las corrientes profundas. Si uno lee la prensa diaria, si uno ve los medios de comunicación, si uno ve las declaraciones cotidianas, muchas veces de los políticos, pues uno piensa que vivimos en una sociedad, en fin, invivible, ¿no?, llena de crispación, de problemas, bueno, si uno ve la vida diaria de muchas personas que trabajan, que se esfuerzan, que son calladas, que cuidan enfermos, que ayudan a los demás, que hacen efectivamente que lo que su mano derecha hace no lo sepa la mano izquierda y que en definitiva hacen mejor la vida a los que tienen cerca, se da cuenta que tenemos una sociedad con valores importantes. Esta es una sociedad más madura de lo que parece. Yo tengo una enorme admiración, como no la voy a tener, por nuestros vecinos franceses, ingleses, alemanes, etc. En España no hay partidos extremistas contrarios a la inmigración y hemos sufrido un proceso de inmigración desconocido por completo en España, y hemos recibido agentes de muy distintos lugares, unos quizá con más afinidad cultural, mundo hispanoamericano, pero otros procedentes de culturas muy distintas, y los hemos recibido bien, mal o regular, pero desde luego sin generar esa xenofobia y ese espíritu que, al parecer, pues arraiga profundamente en sociedades vecinas, insisto, tan admirables como la francesa. En España no hay partidos antieuropeos, o no hay partidos que tengan una fuerte repercusión social que propugnen la salida de Europa. En la Unión Europea no todo es perfecto, naturalmente, pero vivimos en tiempos de globalización. No hay otra salida posible más que unirnos los 400 y pico, casi 500 millones de europeos frente a las otras grandes potencias histórico-políticas de nuestra era, ¿no?, los Estados Unidos o China o Rusia. Por eso me preocupa, y por supuesto algo diré después, que entre nosotros pues un cierto localismo de vía estrecha pues arraigue más de lo necesario, porque vivimos tiempos para abrirnos al mundo global, no para cerrarnos sobre nosotros mismos. La madurez que demostramos los ciudadanos españoles al ejercer con responsabilidad nuestro derecho al voto es también muy llamativa. Se dice, los políticos no nos representan, la clase política es ajena a la sociedad civil.
Creo que hay muchas razones, y muy buenas, para ser críticos con nuestra clase política, y lo percibo día a día. La ventaja de ser catedrático, de ser profesor de universidad desde el año 80, que di por primera vez una clase, me ha permitido ir viendo pasar delante de mí a las generaciones. Y he visto cómo se han ido decepcionando y están hoy día profundamente despegados del sistema institucional. Pero, una vez más, no solo nos pasa a nosotros. En un país tan admirable políticamente como Inglaterra, yo les invito a que consulten las encuestas, los equivalentes a lo que aquí es el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, y que vean lo que opinan los ingleses, los británicos en general, sobre sus políticos. Y los resultados son muy parecidos a los nuestros. Pero, vuelvo a insistir, somos en general una sociedad madura y responsable. En las últimas elecciones generales, en las elecciones que se celebraron el 20 de noviembre de 2011, ejercimos el derecho al voto y lo ejercimos libremente. Votamos porque tuvimos por conveniente 24 millones bastante largos de españoles. Eso significa el 7,1, el 70,1% del censo electoral. Quiere decir, por tanto, que 7 de cada 10 españoles ejercimos el derecho a votar. 24 millones largos. Cuando leemos en el periódico que el partido Madrid-Barça lo han visto 10 millones de personas, decimos, bueno, ¡qué barbaridad! Y es verdad, es verdad. Tal programa de televisión ha tenido una cuota de pantalla de no sé cuántos millones. Es verdad, bueno, pues piensen ustedes, mucho más del doble somos las personas que ejercemos una facultad que no es tan fácil, no consiste solo en hacer clic en un botón, hay que ir físicamente al colegio electoral, hay que esforzarse. Si uno vota por correo ya ni le cuento. Bueno, pues eso quiere decir que tenemos sentido de la responsabilidad, que queremos lo que en nuestro ámbito hemos llamado siempre bien público y que hoy día bien común, y que hoy, traducido quizá a términos más secularizados, pues tiende a llamarse interés general. Pero con uno u otro nombre sentimos la responsabilidad de hacer las cosas bien. Tenemos una nación con una cultura y una lengua envidiables. No tenemos petróleo, pero tenemos una lengua que, como dicen mis amigos, es nuestro petróleo. 500 millones largos de personas en el mundo hablan español, que es la segunda lengua de comunicación universal. Tenemos que cuidar ese tesoro, tenemos que hacerlo valer en los foros internacionales, tenemos que trabajar con nuestros amigos y con nuestros parientes hispanoamericanos para poner en valor esa cultura común, porque al margen de discrepancias, al margen de problemas, al margen de recelos que existen siempre, naturalmente, ahí tenemos un ámbito inmenso para trabajar. Yo cuento siempre que probablemente el auditorio más selecto, y los tengo muy selectos, como es el caso que tendré en mi vida como profesor, fue en la cumbre de Cádiz, en San Felipe Neri, con los reyes, los príncipes, el presidente del gobierno y 20 jefes de Estado iberoamericanos. Tuve la oportunidad durante más de 20 minutos de dictar una conferencia sobre lo que había significado la Constitución de 1812, sobre lo que había significado la PEPA. Y me di cuenta después del enorme interés con que los españoles del otro hemisferio, como decía la Constitución de Cádiz, personas unas con las que uno se sentía más afín políticamente y otras muy poco afín, sin embargo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, desde el punto de vista emocional, pues se sentían cercanos a nosotros. Y de la cultura española, ¿qué vamos a decir? Yo he tenido la oportunidad, antes lo decía amablemente mi presentador, de ser director general de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Cultura. Por cierto, es una parte de mi vida que antes he comentado también. Yo negocié con la Conferencia Episcopal Española entre los años 96, 97, 98, en la primera legislatura del presidente Aznar, en calidad de director general de Bellas Artes, un importante documento que se llamó Plan Nacional de Catedrales.
y en virtud del cual pues, creo que hicimos muchas cosas buenas para cuidar el maravilloso conjunto catedralicio que tenemos en España, que son, entonces era, no sé si ha podido variar mínimamente la cifra, 92 templos. Saben ustedes quién era mi interlocutor por parte de la conferencia episcopal, Monseñor Asenjo, con quien desde entonces trabé una espléndida relación de amistad y de fidelidad, porque fue, por supuesto, un negociador muy duro en nombre de la Iglesia, como yo tenía que serlo en nombre del Estado, pero al final, por supuesto, llegamos a un buen texto. Bueno, dirán ustedes, este señor es demasiado optimista. No soy demasiado optimista, soy consciente de los problemas y consciente de las dificultades. Sí les digo, insisto, para enmarcar los problemas en su punto justo, que tenemos un sistema democrático igual de bueno y igual de malo que el resto de las democracias europeas, que tiene graves defectos, que tiene notorias imperfecciones, algunos probablemente son de muy difícil solución, pero otros derivan de que tal vez tenemos que mejorar en algunos elementos, por ejemplo la selección de nuestros políticos, la exigencia de la ciudadanía en los mecanismos de funcionamiento del sistema. ¿Dónde están los problemas? Pues yo creo que a todos vienen inmediatamente a la mente y yo voy a pronunciarme brevemente sobre los principales y desde luego no voy a eludir ninguno. Mi responsabilidad actual les sitúo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que tengo el enorme honor de dirigir. Es una institución pública, depende de la vicepresidencia del Gobierno, tiene una larga trayectoria, nace en el año 39 con el nombre de Instituto de Estudios Políticos, y después ya de la transición se llama Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y es una institución, insisto, académica en cuanto a que desarrolla publicaciones, libros, revistas, máster, conferencias, etc. Pero también es lo que se llama, y lamento después del elogio que he hecho de nuestra lengua, que no tengamos una palabra mejor para decirlo, un think tank, ¿no? Un tanque de pensamiento, un lugar de producción de ideas para nuestro cliente, que es el gobierno de España. Ahí hemos preparado y estamos preparando pues, una serie de medidas que creo muy positivas, la ley de transparencia, medidas anticorrupción, medidas de participación social en las instituciones que esperamos que vayan dando su rendimiento a medio plazo. Y digo a medio plazo y lo quiero subrayar durante 30 segundos. No en vano Don Quijote era manchego, por tanto español y no noruego. A veces pensamos que basta con ir a una tienda, comprar bálsamo de Fierabras, tomárselo y que los problemas se resuelven de un día para otro. Y no es verdad. En la vida personal y en la vida política. Los problemas hay que afrontarlos con seriedad, con rigor, con esfuerzo, con perseverancia, con sentido de la responsabilidad y sobre todo no dejándose vencer por el desaliento. Por tanto, de un día para otro no van a cambiar las cosas, pero si cada uno cumplimos con nuestro deber, indudablemente las cosas van a ir mejor. ¿Qué problemas tenemos? Seguramente comparten ustedes conmigo y con la inmensa mayoría de los españoles la preocupación por el tema territorial. España es una gran nación histórica, es una evidencia, no es una ficción, no es un invento, no es una realidad artificial, es una gran nación histórica. Es una nación plural y diferente, o sea, evidentemente tendemos a ser distintos, yo no creo tampoco en las esencias, ¿no? Pero tendemos a ser distintos por las gentes, por fijarnos en los extremos pues, de Ferrol o de Almería o de Gerona o de Huelva, ¿no? Pues, tendemos a ser diferentes. Bueno, díganme ustedes si no son diferentes por ejemplo, un bretón y un marsellés. Francia, o un alemán de Hamburgo y un alemán de Baviera, un italiano de Venecia y un calabrés o un siciliano. Pues claro, y esas diferencias pues, enriquecen y no
y aportan, digamos, suman al edificio colectivo. El sistema autonómico establecido por la Constitución del 78, yo creo que es de una más que suficiente generosidad para acoger todas esas diferencias, todas esas sensibilidades, para permitir pues, que cada comunidad autónoma desarrolle una política propia. Hemos podido comprobar, no sin disgusto, que parece que hay problemas que no solo no se han solucionado, sino que se han complicado con el paso del tiempo, y pensamos obviamente pues, en los nacionalismos vasco y ahora especialmente en estos tiempos catalán. Recetas, vuelvo a insistir, convicciones firmes y capacidad de entender aquello que se puede entender, no aquello que va más allá de lo que dice la Constitución y las leyes, porque el respeto a la ley es el respeto por uno mismo, y por tanto pues, hay cuestiones sobre las que no cabe discusión posible, que si uno tiene facultades para convocar un referéndum lo puede convocar, pero si no las tiene no lo puede convocar. Por tanto, mientras nos movamos en el terreno de la ruptura de la legalidad, no nos podemos entender. En otros momentos, en otras circunstancias, con otros planteamientos, yo diría que el hecho de que la realidad española sea una realidad cierta y efectiva hace que podamos pensar que hay un futuro. Y quiero decir que mi convicción es que, lo mismo que España ha durado, el maestro de historiadores Domínguez Ortiz hablaba de 3000 años, los que son menos, los que se alargan menos en el tiempo, es como mínimo 500 o 600, estoy seguro de que va a durar mucho más. Es decir, la España constitucional ha sido, es y va a ser un éxito. Aunque será difícil, tendremos problemas, tendremos dificultades, pero si tenemos las ideas claras y somos perseverantes, vamos a salir del paso. Que nuestro sistema autonómico, al margen ya del tema de los nacionalismos, pues requeriría probablemente también una racionalización en cuanto a distribución de competencias, en cuanto a solapamiento de órganos, en cuanto a financiación. Todo eso es muy probablemente cierto y todo eso se puede tratar con racionalidad, con sentido común y con los mejores deseos de llegar a un acuerdo, pero siempre y cuando no se pongan en cuestión los elementos básicos y nucleares que están en la propia Constitución. Sí, es muy sencillo. La Constitución empieza diciendo, el artículo 1.1, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. El sujeto constituyente es España. La única soberanía que existe es la de España. España no es el producto de la yuxtaposición de 2, 4, 17 o 99 soberanías distintas. Es un sujeto constituyente que adopta sus decisiones en común y por tanto lo que a todos nos atañe, pues por todos tiene que ser decidido. Y a partir de ahí, pues insisto, se abre un amplio campo para hablar de muchas cosas siempre y cuando se mantenga lo esencial. La gente, segundo tema de preocupación, sin duda, pues es bastante crítica con el funcionamiento de los partidos y, por tanto, por extensión, con el funcionamiento de los parlamentos. Bueno, vuelvo a repetirles, es un fenómeno bastante generalizado. Mi especialidad académica es la ciencia política y, por tanto, pues mi vida consiste en estudiar cómo funcionan los sistemas políticos y muy particularmente las democracias, porque la democracia es la forma de gobierno legítima a estas alturas del siglo XXI y la que tienen pues, los grandes países de Europa y del mundo con los que tenemos que estar, no hay otra opción. Tenemos que tener una democracia y por tanto tendremos que conseguir que sea buena. Los grandes países del mundo no por casualidad mantienen este sistema. Yo quiero invitar, y muy especialmente a los jóvenes, y lo digo siempre, a participar en la vida política, a participar en los asuntos públicos. Es justo criticar, me parece muy bien, es justo sentirse inquieto, efectivamente, pero también hay que dar un paso al frente y decir, yo me comprometo. A los jóvenes se lo digo siempre, primero, una buena formación, una profesión, una
entidad propia en la vida. Y a partir de ahí, la política.